Le damos la más cordial bienvenida al primer ciclo de charlas sobre ciencia abierta. Agradecemos la colaboración de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello. Saludamos muy cordialmente a la Vicerrectora de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello, Carolina Torrealba Ruiz Tagle, a la Directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello, Claudia Catalán Hernández, al director del Sistema de Biblioteca de la Universidad de las Américas, Mauricio Daza Rodenas, y a la expositora que nos acompaña el día de hoy, Patricia Muñoz Palma, a los investigadores, docentes, estudiantes, a los profesionales de la bibliotecología y de la información y a todos quienes hoy nos acompañan. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a la vicerrectora de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello, doctora Carolina Torrealba Ruiz Tagle, que nos dará unas palabras. Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero obviamente que saludar a todos los asistentes, pero partir por saludar a nuestra invitada, Patricia Muñoz, una larga conocida, ¿cierto? Y gran experta en esta materia. Así que, Pati, es un honor tenerte aquí en este espacio. Así que gracias por tu tiempo y por tu dedicación de poder compartir tu visión con nosotros. Y por supuesto que lo segundo es saludar a Claudia, la directora, y a todo el equipo de la biblioteca que realmente han sido unos promotores en que esta discusión se dé al alero de la universidad. Una discusión absolutamente necesaria de cómo vamos abordando todos los desafíos que institucionalmente nos pone este tema de ciencia abierta, ¿cierto? Así que primero obviamente que saludarlas, saludar a las personas que están ingresando ahora en este escenario. Bueno, solo un par de palabras que lo único que buscan es poner en relevancia este tema, ¿cierto? La ciencia abierta hoy día viene a abordar un tema que es muy central del desarrollo de la investigación. Y básicamente nace de la pregunta, ya que la investigación, particularmente la investigación que se realiza al alero de las instituciones educacionales, es una investigación cuyo objetivo es de bien público. Entonces la pregunta que se hizo es como, bueno, tenemos que esperar tanto tiempo desde que alguien empieza a hacer investigación hasta que termina, publica su resultado en una revista, que muchas veces, a veces ni siquiera puedo acceder a ella, y tengo que esperar todo ese tiempo para poder obtener estos beneficios de la ciencia. O podemos encontrar distintas formas en la práctica de la ciencia que nos permitan extraer mayores resultados benéficos, por así decirlo, para más personas. Es súper simple, eso es lo que, la reflexión que hay detrás. Y finalmente, ¿qué es lo que hace la ciencia abierta? Es una práctica de la ciencia donde se puede colaborar, contribuir, compartir los datos de investigación, las prácticas, las notas de laboratorio, todos los procesos de investigación. La ciencia abierta los mira como elementos centrales que eventualmente pueden ser compartidos con más personas y por lo tanto acelerar el impacto de la ciencia, acelerar su llegada a la ciudadanía con mayor pertinencia, más efectivo y en menos tiempo, por así decirlo. Ha puesto en jaque los sistemas de publicación, ¿cierto? Ha puesto en jaque grandes editoriales, instituciones. Hemos visto cómo se ha ido desarrollando y en ese sentido, por supuesto, que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ha sido muy importante en ponernos estándares, ¿cierto? Y asimismo las instituciones, las bibliotecas, al alero de las distintas universidades, las vicerrectorías, hemos ido investigando, bueno, cuáles son las estrategias, las estructuras, ¿cierto? Los elementos que necesitamos para poder subirnos a este carro y poder maximizar el impacto de la investigación, que es uno de los objetivos centrales del sistema educativo. Entonces, lo que vamos a abordar hoy día y en este ciclo de charlas es de total relevancia, es una herramienta fundamental de adaptación y que nos está exigiendo también hoy día la sociedad, ¿cierto? Como aquello que realizamos al interior de nuestras aulas es factible de llevar a mucho más valor para más personas y de manera más efectiva y pertinente posible. Así que
Eso, contarte, Pati, y esto Claudia lo puede decir mucho mejor, pero desde la Universidad Andrés Bello ya llevamos un par de años analizando, generando herramientas al interior de la universidad, repositorios, ¿cierto? Y distintos tipos de instancias en las cuales vamos abordando esta materia y por supuesto queremos avanzar con mayor ambición en el tema. Así que este seminario es parte central de ello. Así que con eso, más que nada, dejar a la expositora que venimos a escuchar y agradecer la convocatoria de este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, vicerrectora. Y en consonancia con lo que ya nos ha señalado nuestra vicerrectora, es necesario mencionar que el objetivo de este ciclo de charlas consiste en acercar, promover la cultura, valores, principios y conceptos en torno a la ciencia abierta, la que nos permite visibilizar las investigaciones de una manera más accesible, democrática y transparente. En esta ocasión tenemos el agrado y el honor de contar con la presencia de una experta, Patricia Muñoz Palma, quien se desempeña como subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimientos de ANID, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Chile, quien gentilmente accedió a nuestra invitación para acercarnos a la política de acceso abierto a la información científica y a datos de investigación. Patricia Muñoz Palma cuenta con una larga trayectoria a nivel nacional, así como a nivel internacional, integrando diferentes comités de expertos y redes internacionales. De profesión bibliotecóloga y magíster en documentación digital, es especialista en gestión de información científica y tecnológica. Desarrolla y lidera proyectos de acceso y visibilidad de la actividad científica, sus resultados e impacto. Como subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimientos de ANID, lidera la estrategia de articulación territorial e internacional, así como los instrumentos de fortalecimiento de capacidades institucionales tales como INES, OTL y Ciencia, Ingeniería y Conocimiento 2030 y el acceso a datos y conocimientos científicos generados con fondos públicos y los sistemas de información científica de alcance nacional. Es necesario precisar que al finalizar su presentación quedarán algunos minutos de libre disposición para preguntas, comentarios o profundización de algún tema por parte de la expositora. Sin más preámbulo, entonces, le otorgamos la palabra a nuestra expositora, Patricia Muñoz Palma. Muchas gracias, Alexandra. Gracias, Carolina, por la invitación y a toda la universidad. Me alegro de que estén trabajando y que estén en este tema. Para nosotros como agencia, yo creo que más que es un honor, pero es como un deber estar disponible para todas estas instancias y particularmente en lo profesional a mí también es una de las cosas que me gusta hacer y poder compartir con ustedes. Así que agradezco cualquier invitación en esta índole, se agradece. Es uno de los temas que me gusta que no puedo olvidarlo, así que, y está muy permanente siempre, así que, y estamos, como dijo la vicerrectora, en un mundo en que todo está con ciencia abierta, nadie sabe mucho por qué, pero todo el mundo lo acuña, y tenemos que aprenderlo. Es parte de lo que hemos aprendido nosotros como la agencia, cuando nosotros hicimos una encuesta de qué opinaban sobre la política de acceso en la comunidad, todos encontraban que era muy bueno el acceso abierto, pero todos de una u otra forma les molestaba que tenía que hacerlo uno, y por qué tengo que hacerlo yo y no el otro, o todos entendían de distintas formas quiero querer acceso, quiero que era ciencia abierta, incluso qué es lo que son datos, qué es lo que es dato abierto, qué los datos que son datos científicos, etcétera. Que uno llega a un punto que puede ser términos técnicos, pero a la larga de una política la hacen factible o no, siempre que todas y todos la entendamos. Entonces, ese es un desafío grande, yo creo que de largo aliento. Yo les voy a hablar ahora de la política, no de ciencia abierta como tal, considerando para que vean que si bien ustedes tienen plazos y tienen desafíos, para la agencia esos desafíos también lo son, porque también vienen cambios estructurales, cambios de sistema, cambios en los instrumentos, etcétera, y que estamos tratando de hacer paulatinamente. Como decimos en el equipo, somos los más conservadores del mundo, pero porque si hubiera sido por nosotros y por nuestras ganas, a lo mejor esta política hubiese sido un poquito más
más rupturista a lo mejor en este sentido, pero tenemos que hacernos cargo del ecosistema, tenemos que hacernos cargo de nuestra propia institución y paso a paso tratar de que todos entendamos lo mismo y queramos esta política y la queramos cumplir. Voy a empezar a compartir pantalla, que ya tuve toda una inducción a Teams ahora recién con las niñas de la biblioteca. Voy a comenzar con la presentación. Bueno, como les dije, voy a hablar de la política de acceso abierto, pero sin antes pensar o repensar en cómo vamos avanzando en esto, qué estamos haciendo sobre eso. Y como resumen, el movimiento de acceso abierto es un movimiento que yo creo que todos ya lo conocemos, hemos sido parte de ello también, sin querer incluso. Chile fue casi parte del movimiento de acceso abierto sin saber que existía el acceso abierto. Y como todo, como definición primaria, se podía conocer cómo proveer el acceso online a toda la información científica y datos de investigación de forma gratuita para el lector, bajo licencia que permitan su uso y su explotación para los usuarios finales, sin barreras económicas, ni legales, ni tecnológicas. En resumen, esto significa que cualquier persona pueda acceder al resultado de investigación que financia la agencia en este caso y lo pueda utilizar. El acceso abierto no es nuevo, como lo mencioné recién, ya en 1966, con el lanzamiento de ERIC por el Departamento de Educación de Estados Unidos, más el Medline, generan este tipo ya de instrumentos y de acceso abierto a información científica de larga data. Y en 1971, la creación de Dirección de Información y Documentación de CONICIT genera también este espacio de acceso a la comunidad científica de todos estos insumos. Desde el 90, los acontecimientos y todo el proceso de edición electrónica aceleró todos los procesos de las revistas también, y en muchos países empezaron a generar también no solamente las revistas electrónicas, sino que también las políticas de acceso abierto a distintos recursos de información. Casi siempre fueron con temas temarios, con temáticas, más que técnicas, sino que algunas disciplinas fueron más avanzadas en su tiempo. En Chile, si tenemos una larga data en el proceso de acceso a la información científica, desde el año 1967 que se crea el CONICIT y que ahora es ANIT, se crea un fondo de publicaciones científicas que tiene como gran objetivo promover la publicación científica en las revistas nacionales de calidad, de modo también de acrecentar la producción científica chilena. En ese tiempo, los artículos científicos estaban igual que ahora en ranking, en los países salía rankeado por eso, y Chile estaba muy bajo el índice de esa producción científica. Y una de las formas que se vio era que teniendo revistas nacionales pudiese generar más cantidad de artículos chilenos en el sistema. Se crea en 1998 Cielo Chile, que ya cumple 25 años, y que genera la primera instancia de edición electrónica científica a nivel nacional, y que todavía la agencia lo mantiene, todavía es el sello calidad de las revistas nacionales, que ha permitido generar que tengamos una línea de acceso diamante a la información científica a través de estas revistas nacionales. En 2008 comienza la BEI, que es la Biblioteca Electrónica de Información Científica, que si bien compramos y negociamos con gran esfuerzo del Estado el acceso para todas las investigaciones, para todas las instituciones de investigación de recursos de mayor valor, este hito también genera una potencialidad importante de generar una red de cooperación para ello, y logramos generar el consorcio CINCEL, que logra primera vez juntar a la agencia como un ente estatal y también a las universidades como incumbentes en tomar una negociación consorciada con una mirada país como un primer incentivo o atisbo de lo que queremos hacer en términos de acceso a la información científica como una plataforma habilitante para la generación de nuevo conocimiento. Por eso también es importante la BEIC, no solamente por la cantidad de artículos que disponemos ni por la cantidad de plata que gastamos, que también es verdad, pero tiene que ver con que generamos por primera vez esta instancia de cooperación entre la agencia y las universidades.
2012 se lanza el primer repositorio institucional de la NIT. Me refiero al primer repositorio institucional que cuenta ya con esa época, con los estándares que se están pidiendo ahora en términos de interoperabilidad, con las plataformas y software que se utilizaban ya de acceso abierto. Por lo tanto, ya tenemos larga data en ese trabajo, que no es menor y es bastante técnico y con poco capital humano que sepa de estos temas a nivel nacional. En 2016 se lanza la Data Ciencia, que es un servicio a nivel de acceso abierto, que lo que genera es tener toda la producción científica y la visibilidad de los resultados de investigación de una forma mucho más amigable y que todos puedan verse, encontrarse o conocer quién es quién en nuestra disciplina, en nuestra institución, nuestras personas que trabajan. Empieza también en esa época el programa de becas, por primera vez a ingresar como resultado de investigación sus tesis y magíster de los becarios que estamos financiando. Por lo tanto, el primer atisbo de que el repositorio sirve y que estaría sirviendo para dejar disponible para la comunidad resultados de investigación que son financiados con fondos públicos empieza en esa fecha. 2019 se elabora el primer borrador de la política de acceso abierto, que tiene bastantes etapas, pero que al final la tenemos ya trabajando y con resolución exenta, algo tan típico del Estado, que ya está funcionando a nivel institucional y a nivel nacional. ¿Qué es lo que es la política de acceso abierto de la NIT? Es una nueva forma de relacionarse con la agencia. Es un relato que se escapa de lo instrumental, necesita instalarse en el ecosistema como una práctica, ya no es no estamos financiando por hacer la política, no es un instrumento de financiación, que es lo que se espera siempre de la agencia, sino que se incumbe, se inserta en el sistema en la forma de generar competencia, de capacidades y también en la forma de que se genera la comunicación científica. Por lo tanto, ya se hace parte en una instalación dentro del ecosistema. Y demanda bastantes desafíos, tanto para la agencia como para el ecosistema, que son la habilidad y competencia y la forma de vinculación con ellos. Y con el fin de lo que ya se había mencionado al principio, que el conocimiento científico se vea como un bien público, que sea también disponible y apropiable por la ciudadanía y por todos y todas. ¿Cuál es el marco que la política de acceso abierto de la NIT tiene a la fecha? La creación de la NIT se genera una oportunidad para proponer una nueva forma de administrar y usar el conocimiento que se genera con fondos públicos. Y esa fue la posibilidad que en esa altura y en esa fecha vimos como institución para generar la posibilidad de realmente de instalar la política dentro de un eje, de una línea estrategia de la agencia. ¿Por qué también? Porque hay un marco también de contexto institucional y del Estado que nos permite seguir una línea de trabajo en este relato, que es la estrategia STCI, donde dentro de todo lo que se busca es también robustecer el sistema, esperando mayor diversidad, conexión entre nodos, una lógica de red y funcionamiento y una fuerte vinculación social. Del mismo modo, el programa de gobierno de este año, de este gobierno, también genera y da énfasis a que los conocimientos generados con fondos públicos queden a disposición de todas las personas. Las prioridades y funciones de MinCiencia también, dentro del artículo de la ley que nos genera y genera MinCiencia, da esas atribuciones con el hecho de promover el acceso abierto a los resultados generados con la investigación generada con fondos públicos. El nuevo mandato de la NIT, en este caso, también nos releva esa atribución. Y por otro lado, el mandato que tiene la subdirección que yo dirijo actualmente es también, tiene que ver con posicionar y visibilizar el conocimiento generado con financiamiento NIT. Por lo tanto, con ello quiero dejar claro de que la política no nace
por sí, aunque nosotros quisiésemos que nacieran así las cosas, nacen un marco y hay un tiempo en que las cosas nacen y tienen que instalarse. Y yo creo que estamos en esa etapa. ¿Qué es lo que son los beneficios que se esperan con la política de acceso abierto? Para la comunidad científica, instituciones, investigadores, ahorro de tiempo en búsqueda de recursos, mayor eficiencia en los procesos de investigación, aumento de la visibilidad y difusión, aumento de impacto de las fuentes de financiamiento existentes, abrir oportunidades para nuevas fuentes de financiamiento también. Para el Estado, el seguimiento y la calidad, la transparencia del proceso investigador y el retorno de la investigación para entidades financieras como la NIT, la universidad y los centros de investigación. La reutilización de esos datos, las posibilidades de innovación son todas beneficios y externalidades positivas que con este tipo de instrumentos podemos lograr. Para la industria y la empresa, el acceso inmediato a los resultados pioneros de investigación puede permitir y aumentar la innovación y la competitividad. El acceso para la ciudadanía, el acceso libre y gratuito también y su uso y su reutilización son los estándares mínimos de transparencia y de trazabilidad que una institución que maneja fondos públicos debe dar a conocer. Y para la academia, el acceso más los materiales académicos, optimización e inversión del presupuesto de las bibliotecas, por ejemplo, son cosas que sí están relevadas en esta política de acceso. Está vigente esta política desde el año 2022 para aquellos instrumentos que producen resultados científicos hasta ahora. De los 73 instrumentos que tenemos en la NIT, 39 estarían disponibles para poder acometer la política. Eso quiere decir que son instrumentos que producen directamente resultados de científicos y que podemos pedirles algunos de esos resultados. Los resultados científicos que releva la política esta vez son las publicaciones, los datos de investigación y las tesis. Por eso yo decía que esto es bastante más conservador, porque en realidad no estamos metiendo en el conducto regular de la comunicación científica, teniendo bastante más posibilidades, como se mencionó al principio por la vicerrectora, de lo que es la ciencia abierta, pero donde hay que acometer y conocer el ecosistema y también darnos cuenta de las realidades del país, nos pusimos como meta en la primera etapa estos 3 tipos de resultados científicos. El objetivo es asegurar a la ciudadanía el acceso al conocimiento, promover el escrutinio y el amplio y público de los resultados obtenidos por los proyectos de investigación, facilitar la reutilización de los resultados científicos para generar nuevo conocimiento, y un desafío que el desafío mayor es que contar con un sistema transparente, abierto, donde el acceso, la reutilización y la publicación de nueva información, datos científicos, contribuyen de manera real, concreta al desarrollo social, cultural, científico y económico de Chile. Los objetivos específicos de esta política es fortalecer la democracia, sí o sí, la democratización del acceso al conocimiento, disponer estándares mínimos de transparencia, trazabilidad de los resultados obtenidos con los instrumentos de la NIT y asegurar la disponibilidad del conocimiento científico a través de sus publicaciones, datos de investigación que han sido financiados con fondos públicos. Las publicaciones, yo creo que ustedes ya las conocen, pero las publicaciones son una producción científico-tecnológica que abarca un conjunto de artículos de revistas, capítulos de libros, trabajos técnicos científicos y otros que sean el resultado de la actividad de investigación financiada por la agencia. Los datos de investigación son todos aquellos datos que se generan en el largo del desarrollo del proyecto de investigación, con o sin tratamiento de por medio, pero que sirven de soporte a los resultados de los proyectos de investigación. En este caso pueden cambiar de formatos, pero lo importante de los datos de investigación también es la trazabilidad y también cómo es una herramienta de controlar también la integridad de la investigación científica. Las tesis dentro del programa de becas financiadas por la NIT. La política de acceso en términos operativos, las obligaciones de la política por los beneficiarios tienen que depositar. ¿Qué significa depositar? Es por lo menos dejar un manuscrito aceptado en un repositorio de la NIT, o puede ser también
en su propio repositorio que después se nos informe, informar un periodo de embargo si es que lo tuviese, ingresar los DOI. Si son colección Cielo Chile, también puede solamente tener publicado el DOI. Y si ocupan APC, el origen, tienen que identificar el DOI y también el origen de los fondos, es decir, de qué financiamiento viene ese artículo pagado. Es decir, viene de un fondo de financiamiento estatal, viene de la propia biblioteca, de un incentivo de la universidad, etc. Para eso, para nosotros esta primera etapa es súper importante conocer de dónde salen los orígenes de esos fondos de financiamiento, toda vez que nos permite a largo plazo o a mediano plazo tener una estrategia de cómo acometer recursos o cómo dar incentivos para quién está pagando o de dónde está saliendo esa plata para el acceso abierto. Porque lo que hay que tener en consideración es que la política de la NIT basta con que ustedes tengan disponible en un repositorio su resultado de investigación y no necesariamente tiene que ser un artículo de pago. Los datos de investigación, lo mismo, están en el repositorio de la NIT, son repositorios disciplinarios institucionales que puedan ser presentados después de ser presentado el informe final del proyecto de investigación. Si los datos de investigación se depositaron en un repositorio distinto a la NIT, se informan a través de una URL y se debe presentar un plan de gestión de datos al inicio y al cierre de cada uno de ese proceso. Si la información y los datos de investigación están afecta a la confidencialidad y acuerdos previos a terceros, el beneficiario puede solamente entregar los metadatos que luego estarán a disponibilidad según los embargos que correspondan. ¿Qué es lo que, hasta la fecha, qué es lo que ha logrado la política de acceso abierto a la NIT? Bueno, es generar el primer borrador, la mesa de trabajo que hicimos técnica en este proceso, la consulta pública, la instalación de las capacidades en las universidades. Aquí voy a conversar sobre los INES de ciencia abierta particularmente, que han tenido bastante demanda dentro de la comunidad y que lo que busca es generar las capacidades y las competencias dentro de las instituciones de investigación, para esta línea particularmente. Entonces estábamos en los INES como instrumento de fortalecimiento de capacidades dentro de las instituciones de educación superior. Más adelante lo voy a hablar más. Y también generamos una articulación de actores para fortalecer esta infraestructura nacional de acceso, que es la INA, que firmamos la CAVIT, el CRUCH, el CUP, la CUP y la NIT, como una red de apoyo a la infraestructura nacional de acceso, donde todos estos problemas y estos desafíos de acceso a la información científica se están viendo de forma conjunta. Estamos ya en una etapa de implementación de la política de acceso a nivel de instrumentos importantes dentro de la agencia, y estamos incorporando progresivamente cada uno de ellos. Tenemos una línea de tiempo bastante acotada para poder trabajar en esto, pero tiene bastantes desafíos, no solamente en la incorporación de las obligaciones, los instrumentos, en las plataformas de repositorios que tenemos que hacer, sino que tenemos actividad de difusión, resultados de investigación y capacitación. Y también tenemos un proyecto a propósito de la Infraestructura Nacional de Acceso, de un nodo nacional de repositorios que esté conectado a través de la referencia para que podamos mostrar y darle mayor visibilidad a cada uno de los resultados de investigación que cada una de nuestras instituciones genere. Tenemos que establecer esto como una práctica dentro de la institución también. Eso quiere decir, está dentro de los procesos de gestión de la agencia, pero también tiene que ver con cómo vamos a medir el uso, los indicadores que vamos a utilizar, cómo van a ser las políticas o la evaluación de la propia política de esto y cómo nosotros vamos a utilizar este tipo de resultados. Y en cuanto a largo plazo, se avecina trabajar con el seguimiento, absolutamente, pero también hay que repensar cuáles son los incentivos para el proceso de evaluación que tiene como desafío la ciencia abierta a nivel global y que a Chile, y con esta política de acceso, tiene que empezar a trabajar en ello. Tenemos la instalación y la política de acceso. Hemos financiado a esta altura dentro de los INES
que esto es bien importante, porque si bien los índices ya existían como fortalecimiento en I+D, género también, Ciencia Abierta, la política nos generó el espacio de tener una necesidad de tener un instrumento como este, y generamos esta herramienta que ha tenido bastante demanda y esperamos que tenga buenos resultados para las instituciones y también para nosotros en este proceso de generar competencias, cultura en ciencia abierta, en acceso abierto, en manejo de datos científicos, en el manejo de los resultados y la comunicación científica también de parte de los investigadores, entre otras cosas. Las responsabilidades de la NIT es implementar la política, esos ya son un desafío a nivel nacional, institucional, es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar directamente con las subdirecciones, solicitar un plan de gestión de datos para propuestas adjudicadas que no contempla el proceso de evaluación, que esto es súper importante. La mayoría cree que cuando ingresen en su propuesta el plan de gestión de datos, creen que van a ser evaluados y eso no es así. Es un formulario que se entrega en la propuesta del investigador, pero que no es de carácter informativo, pero no pasa por un proceso de evaluación. Y la subdirección gestionará el procedimiento de validar o no los cierres de proyectos según corresponda. Para los responsables de los proyectos de investigación son cumplir con las obligaciones, reportar y depositar los resultados de investigación, velar por la calidad y la integridad de los resultados, presentar plan de gestión de datos a NIT como información anexa, y actualizar y complementar el plan de gestión cada vez que se entreguen nuevos resultados o informes a la NIT. Ahora, y volviendo al principio, que es lo que es el acceso abierto, volviendo a eso, que tenemos el nuevo repositorio de acceso abierto de la NIT, que incluye también el depósito de datos científicos, que esta es una parte nueva que tenemos, y que está tratando de ser lo más amigable con la metadata de lo que estamos utilizando, pero también con la usabilidad del repositorio y con la identificación de los propios investigadores para que puedan subir ellos mismos su investigación si lo quieren y dejarlo disponible como dentro del proceso de término o de seguimiento de sus propios proyectos. Eso ya está disponible y está en esa dirección. Otras consideraciones finales, pero bastante rápidas, es que esto no es una idea que sale solamente de Chile, sino que esto tiene unas políticas de acceso y de ciencia abierta a nivel mundial. Distintos países y instituciones de países están acometiendo distintos tipos de políticas. El acceso a las publicaciones se repite en en todos los países que hemos visto y en algunas instituciones grandes también. La versión aceptada del manuscrito, la versión del formato revista también, el pago APC en algunos no aceptan híbrida, en otras sí aceptan híbrida. Las licencias en todas se están utilizando los Creative Commons como licencias aceptadas. El depósito de publicación en repositorios también es aceptado, aunque todo lo que sea depósito de publicación en repositorio o la ruta verde que se conoce es una práctica muy habitual más en Latinoamérica que en el resto del mundo. El depósito de datos en repositorios también está siendo más de carácter temático en estos temas universales, física, astronomía, biodiversidad. Hay repositorios ya a nivel global que por lo tanto tienen este tipo de instancias y cumplen con esos metadatos, nosotros en este caso, estaríamos haciendo aceptaríamos el mismo dato, no es necesario que solamente lo tengan en Chile. Y también hay posibilidades de embargo, etc. Las obligaciones de la política, tenemos un montón de infografías que tenemos para entregarles, para difundirlas con ustedes, donde explica qué puede depositar, qué es lo que debe hacer, cuáles son los plazos, etcétera, de modo que los investigadores puedan tener a mano la información y no perderse en eso. Qué se debe saber sobre la política, cuáles son los derechos que tienen los investigadores sobre ello, cuáles son los que quedan excluidos en esta disponibilidad de información. También está parte de lo que hemos trabajado como insumo. Y tenemos también ahora accesoabierto.anit.cl, donde está toda la data de seminarios, de datos, de información, documentos, presentaciones,
y entrevistas, cuñas, etcétera, que tenemos disponible para la comunidad para que puedan tener insumos de esta materia disponible para todas. Y tenemos el repositorio que, sin embargo, está funcionando, como les dije anteriormente, y tenemos también una red en Twitter, una dirección en Twitter y en Instagram, que es Anit Abierta. Y muchas gracias. Agradecemos entonces la excelente exposición de Patricia Muñoz Palma y dejamos espacio para algunas preguntas. Nuestra vicerrectora tiene la mano levantada. Adelante. Solo una pregunta cortita, tal vez más que pregunta, creo que sería súper, acá hay muchas personas obviamente que pertenecemos a instituciones de educación superior o de distinto tipo, y sería interesante desde tu parte comentarnos si conoces experiencias interesantes en otras instituciones, ya sea en Chile o en el extranjero, en el que tú hayas visto procesos de transformación de universidades exitosos y cómo la han ido abordando, digamos, porque es un tema que no es fácil de abordar desde las universidades, si tienen referentes claros o compartirnos tu visión al respecto. Sí, mira, es un trabajo bastante asimétrico en distintos países y en los propios países. Es como que sucede un poco eso, pero creo que la experiencia, por ejemplo, que tiene la Unión Europea con un programa de larga data trabajando sobre eso, ha permitido generar polos de políticas de acceso o de formas de cambio cultural en la forma de hacer ciencia abierta con fondos públicos, sin fondos públicos, que son importantes de relevar. Particularmente yo tengo un preferido. A mí me encanta, por ejemplo, el modelo francés. Lo encuentro que como política es muy, muy interesante de ver cómo llegaron a trabajar desde lo macro, lo micro, hasta con los software abiertos, con incentivos para los desarrolladores, para que lo dejaran disponible, a ese nivel de innovación tecnológica, etcétera. No solamente con las publicaciones, que es lo que yo decía, que lo nuestro es muy conservador. O sea, la segunda etapa nuestra debería ser abrir ya el entorno, ¿cierto? Pero en Francia un buen modelo, particularmente el modelo de Inglaterra también, aunque ha sido como de... Es interesante porque se han caído y se han vuelto a levantar. Fueron los primeros que hicieron los pagos por de APC, salieron de ahí. Después se dieron cuenta que eran impagables, entonces después se devolvieron. Pero, por ejemplo, tienen una vinculación con el entorno, en esto que nosotros llamamos la quíntuple hélice, que siempre lo hemos hablado, que te acuerdas que era como parte de lo que, oye, hagamos esto, que hay que articular esto, el sistema, que el ecosistema, de una otra forma tiene también una experiencia interesante ellos en particular. Y en Latinoamérica creo que el modelo de Brasil, lo que es el BICIT, que es el Instituto de Información Científica de Brasil, que es el que maneja como los estándares a nivel nacional, también ha hecho esfuerzos importantes en estructuras, en infraestructuras importantes que puedan estar disponibles y dar servicios para las universidades sin que las universidades tengan que hacerse cargo totalmente de todo, que es parte también de uno de los temas que uno tiene que ver en el ecosistema. Es discutible también. No es necesario que todos tengan repositorio, tal vez. Es una forma de verlo. ¿Cuál es? A lo mejor hay que tener otro tipo de repositorio, hay que tener un repositorio nacional. ¿Te das cuenta? Son cosas que van apareciendo en el entorno y que hay que empezar a discutirlo. Creo que son ejemplos importantes de que como Chile y como la Universidad Chilena podríamos tener. El MIT tiene otro modelo que es interesante, pero claro, el MIT tiene una cantidad de manija para poder negociar con la editorial a nivel internacional y poder parar la producción de conocimiento en esa línea enorme. O sea, nosotros tenemos esa capacidad. Pero sí, también es un modelo que son interesantes. Hay varios modelos. El Wellcome Trust también es súper bueno. ¿Viste? Hay varias cositas. Así que eso. Súper, gracias. No, gracias a ti. Patricia, nos consulta Isabel respecto de las publicaciones. Hay algunos artículos que no podrían salir del embargo. ¿Cómo se gestiona eso con ANIT? De acuerdo a la política de acceso abierto,
Y en esta misma línea, en el caso de que una publicación no pueda salir del embargo, ¿se podría aplicar lo que indica la política respecto de acuerdos previos con terceros? Si no es el caso, ¿a qué aplica esa frase? ¿Podría dar un ejemplo? De la política de acuerdos previos con terceros, esos son los acuerdos previos, casi siempre tienen que ver con propiedad intelectual, más que con publicaciones. Pero en el caso del embargo o no embargo, acuérdense que el print, el que está recién en la etapa de preevaluación, ya es suficiente. Ni siquiera estamos pidiendo el que esté aprobado por un consejo editorial en una revista X. Entonces, en eso yo sería súper clara en abordarlo de esa forma, no confundirnos con eso. No es una obligación. Lo mismo que la PC, que a mí muchos investigadores me dicen, oye, pero ustedes están diciendo que yo tengo que pagar a PC. Ojo, te estoy diciendo que dejas el PRE, ni siquiera una PC, no te estoy diciendo que gastes los 7.000 euros por pagar un artículo. Entonces no es eso. Esas son como, hay como de respuesta, como preguntas frecuentes que teníamos que empezar a enmarcar para tener como manual de cortapalos las 10 preguntas y los 10 mandamientos. De esto no es. De eso no hablamos, sí. Es importante tenerlo en eso. Perfecto, muchas gracias. Mirta también al inicio de su charla nos consulta acerca del motivo del cambio de esta figura de CONICIT a NIT y en qué cambia, nos consulta ella. Oye, podría ser la Carolina Torrealba más experta en ese cambio que yo, pero, pero cambia porque, a ver, porque las atribuciones de la agencia también cambiaron. Piensa que la agencia, cuando era con CONICIT, era un consejo que tenía ciertos instrumentos o ciertas líneas que eran muy asociadas a la ciencia como tal, con muy poco de base básica ni aplicada, o sea, mucha básica, basal, menos aplicada, y lo que sucede es que la NIT en su mandato dice que tiene que ver el ecosistema completo, y por ello fue que también recibimos varios instrumentos de Corfo, que tenían que ver con esta lógica de tener un ecosistema mucho más robusto y conectado sistémicamente y no asociado solamente a proyectos de investigación. Por eso también pasa un poco el auge que hay de las capacidades de investigación, el fortalecimiento institucional, ese tipo de instrumentos, es una lógica que aparece muy fuertemente con la NIT. Creo yo que lo puedo resumir de esa forma. Y también el mandato explícito de que tenemos que difundir, visibilizar el conocimiento que es generado con fondos públicos. Eso no existía en los mandatos del CONICIT, solamente aparecía que teníamos que tener un servicio de información científica que era disponible para la academia, en este caso para los científicos, particularmente porque en la época en que nace el CONICIT no había nada electrónico y habían esos current contents y cosas así. Los investigadores iban a buscar a las bibliotecas del CONICIT a buscar la referencia para poder encargar los artículos. O sea, estamos hablando de ese desfase de años con este cambio de institucionalidad. Eso es lo que provoca, es un cambio bastante etario también, no solamente tecnológico. Bien, muchas gracias. Rinaldo también nos consulta sobre los preprint de artículos no aceptados. Él sostiene y consulta a su vez, ¿no es un riesgo poder tener trabajos que quizás finalmente fueron rechazados? No, no, yo no lo veo como un riesgo porque incluso hay artículos que son aceptados en grandes revistas y después de 3 años salen rechazados o salen con problemas de integridad de investigación, etc. Y eso es responsabilidad del proceso de investigación, no de la NIT, que hace un mandato de transparencia en esto. O sea, lo que es una fuga a la transparencia, o sea, es decir, deje disponible porque esto es con financiamiento público y lo que provoca la transparencia también hay un tema que es interesante, que hay un autocontrol. O sea, si todo el mundo me va a ver, tendría bastante cuidado de mentir, por ejemplo, o de esconder datos o cosas así. Entonces yo creo que eso ayuda al sistema. Bien. Joan, a su vez, nos consulta, ¿ciencia abierta se está implementando
por el momento solo en universidades o existirá alguna otra institución de investigación, como por ejemplo INEA, Infor, CIREN, en donde se incorpore ciencia abierta? Buena pregunta, no lo tengo claro, pero es una excelente pregunta. Bien, Cecilia igualmente nos consulta, ¿cuáles son los efectos del incumplimiento de esta política? ¿El incumplimiento afecta solo a los miembros del proyecto o también a la institución? Sí, chuta, a la larga la institución, porque es parte de los cierre de proyectos y dentro del financiamiento público, los cierre de proyectos de la NIT, tienen que estar todos los proyectos en revisión al día para poder, por ejemplo, yo entregar fondos nuevos a la misma institución. Eso sí tiene que ver con un cierre administrativo. Afecta, afecta, sí, va a afectar. Por eso también cuando yo he hablado de una etapa conservadora y de qué instrumentos iban a hacer, también son esos instrumentos que son acometibles de hacer ese seguimiento y poder conversarlos con las universidades el uno a uno, casi al día, de ver cómo van en ese proceso. Porque sí es parte de un procedimiento de cierre. Bien, tenemos muchísimas preguntas, no obstante vamos a cerrar con la última que dice relación con lo siguiente. Esta consulta es de Nieves y ella consulta cuáles serían los metadatos asociados a una patente de invención que está siendo registrada en el proceso de confidencialidad de la información y que usted indica que para este caso deben subirse esos metadatos. Yo soy súper mala para estas cosas de metadatos y todo eso, como que soy lejos, lo menos bibliotecóloga del mundo, pero como que digo, no, yo sé que a todo el mundo le gustan, pero como que a mí no me gusta mucho, pero lo que yo sí entiendo es que los metadatos que son disponibles son los públicos, no hay más que eso, que lo que es público dentro de tu metadata, no es más que eso, no. Bien, bueno, finalmente Luivia nos dice, ¿van a diseñar mecanismos de control de calidad de los datos? Con esto ya sí cerramos. No, porque cuando hicimos esta aproximación a ver, la responsabilidad está a cada uno de los investigadores. Eso es el tema. Eso es parte del proceso. Cuando nosotros hicimos el primer levantamiento y empezamos a trabajar con esto en el 2012, a propósito de cuando Chile quedó en la OCDE, empezamos a ver todos los modelos que existían. Y el modelo de integridad de la investigación, por ejemplo, de seguimiento y de revisión de datos, existía un solo modelo, que era un modelo alemán de una región federada, que tenían una oficina gigante de gestión de datos y de integridad de la investigación. Es el único modelo a nivel mundial que existía con eso. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que tener un ejército de expertos en conocer cómo son los manejos de datos. Los datos son distintos según las disciplinas, según los formatos, según la forma de hacer investigación también. No tienen por qué ser iguales el tratamiento. Entonces, la veracidad de los datos y todo eso es responsabilidad de la investigación y del investigador. Eso. Muchísimas gracias, muy bien. Damos por concluida entonces esta primera charla. Agradecer enormemente su exposición, su tiempo, Patricia, por acompañarnos el día de hoy. Igualmente a nuestra vicerrectora de investigación, a nuestra directora de bibliotecas de la Universidad Andrés Bello, también de la Universidad de las Américas. Y de esta manera entonces damos por concluido este encuentro, nuestra primera charla sobre ciencia abierta, realizada en colaboración del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello y la Universidad de las Américas. Por su asistencia, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Chao, Gracias, chao. Pati. Chao. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.